Xiaomi Mi 4 contra el Samsung Galaxy Note 4. Enfrentamos a dos colosos de 2014. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos ante una comparativa de dos móviles muy potentes, muy elegantes, muy bien construidos, pero que quizás no sean exactamente comparables. No obstante, vamos a hacer esta comparativa por varios motivos. El primero de ellos es que vosotros mismos nos lo habéis pedido y como siempre os decimos, que nos invitéis a hacer vídeos, que nos sugiráis comparaciones, análisis y demás, pues vaya, cuando lo hacéis dentro de nuestras posibilidades, pues vamos a procurar realizar estos vídeos. ¿Por qué decimos que no son muy comparables pero a la vez sí? Pues básicamente por el formato, porque uno es un smartphone y otro es un phablet, por decirlo así, aunque ya hemos dicho varias veces que no hay una distinción clara entre estos dos aspectos a día de hoy, al menos no de forma global, porque cada uno tiene su opinión. Vamos a comenzar esta comparativa con el aspecto de los acabados y de los materiales, y es uno en el que se parecen bastante. ¿Por qué? Porque ambos tienen un perfil de aluminio, como veis, que digamos que guarda todo el terminal, todo el contorno, y además confiere un acabado elegante y muy agradable en la mano. Como veis, en la parte inferior, en el Note 4, tenemos el cargador micro USB y el hueco para el stylus, además del micrófono. En el caso del Xiaomi Mi 4 tenemos el mismo micro USB, pero también tenemos el altavoz, que en el caso del Note 4 está en la parte trasera. En el lateral izquierdo, en el Note 4 tenemos los botones de volumen y en el Xiaomi tenemos la ranura para micro SIM, dado que a este móvil se le puede quitar la tapa trasera, pero no es tan fácil como podríamos pensar. En la parte superior, conector para jack mini 3,5 milímetros y el sensor de infrarrojos. Curioso que los dos lo tienen en el mismo sitio y es algo de lo que ya hemos hablado en algún artículo. Por ejemplo, nuestro compañero Iván ha hecho un artículo de las mejores aplicaciones para utilizar este sensor y no solo para cambiar la tele. Os invitamos a que visitéis faxandroid.com para ver a qué se refiere Iván. En el otro lateral tenemos el botón de encendido en el caso del Note 4 y el de encendido y volumen en el caso del Xiaomi Mi 4. Como veis, en ambos casos tenemos el botón de encendido en un sitio que no es el más extraño, porque no es el superior, sino que lo tenemos en el lateral. Se agradece. ¿Por qué? Porque son móviles grandes y a la hora de cogerlo es más cómodo hacer esto que intentar llegar a la parte de arriba, no digamos ya en el caso del Note 4 que tiene una pantalla mucho mayor. Como decimos, el acabado es muy similar y en la parte trasera empiezan las diferencias. ¿Por qué? Porque el Xiaomi, aunque tiene carcasa intercambiable al igual que el Note 4, la que viene de serie es de plástico y como veis tiene un plástico bastante llamativo en cuanto al gloss, en cuanto al brillo. No es un acabado mate. Sin embargo, el Note 4, como ya vimos en la comparativa con el LG G3, tiene un acabado que imita la piel que nos ha encantado. Es algo que Samsung ha conseguido bastante fidedignamente, puesto que lo que quiere imitar, como decimos, es el acabado en piel. No es piel, obviamente, es otro tipo de plástico, pero se agradece. Altavoz trasero en el caso del Note 4, inferior en el caso del Xiaomi Mi 4. Personalmente me gusta más la posición del Note 4, pero es cierto que a la hora de escuchar algo, si lo tenemos puesto sobre la mesa se amortigua. En el caso de Xiaomi, si lo tenemos puesto sobre la mesa no se amortigua, pero sí se amortigua cuando juguemos y tapemos el altavoz siempre que juguemos así. Algunos me habéis dicho que no llegáis a apoyar aquí la mano, sino que simplemente la cogéis así. Bueno, pues en el caso de que no os moleste, esta colocación es bastante más cómoda. Pasamos y nos vamos al hardware, donde hay diferencias, pero quizás no tantas como pudiera parecer por las cifras. El Samsung Galaxy Note 4 implementa un procesador Snapdragon 805 a 2,7 GHz, mientras que el Xiaomi implementa un Snapdragon pero 801 a 2,5 GHz. La realidad no se nota. La memoria RAM de los dos, 3 GB, y ese es el motivo por el que no se nota el procesador, porque la memoria RAM es el motivo por el que algunas veces vemos algunos lag en algunos terminales, y en este caso con 3 GB de memoria, al menos con Android 4.4 que tienen ambos dispositivos, pues no vemos ninguna diferencia notable. Además, el chip Adreno, un 420 en el caso del Note 4 y un 330 en el caso del Xiaomi Mi 4, tampoco aporta ninguna diferencia significante, como por ejemplo con juegos como Asphalt 8,
En este caso no los vamos a poner porque es que el rendimiento es exactamente el mismo, al menos ante el ojo humano. Otra cosa es que ya con técnicas de benchmark y demás, pues veamos diferencias. Que las hay. Os vamos a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que veáis cómo se comportan los dos dispositivos a la hora de la multitarea, a la hora de jugar con benchmark, etcétera. Y como veis, es la interfaz la que muchas veces marca esa diferencia. Más allá de eso, tenemos una pantalla bastante diferente en ambos casos. ¿Por qué? Tenemos el Xiaomi Mi 4 con una diagonal de 5 pulgadas, una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, que realmente se ve bien. No podemos decir que la pantalla se vea mal, que esté pixelada ni nada. 441 píxeles por pulgadas, que le da esa densidad de pantalla. Es el estándar, 5 pulgadas Full HD. ¿Qué pasa? Que si nos vamos al Note 4, nos vamos a una QHD, como siempre decimos, Q mayúscula, 2560 por 1440 píxeles en 5,7 pulgadas, una densidad de punto de 515. ¿Se nota? Sí, pero de nuevo decimos, se nota, pero no es algo que sea especialmente interesante para la mayoría de usuarios. Y es que esta densidad no es tampoco muy común, ni tampoco muy apreciable. Conocemos gente que tampoco ha visto mucha diferencia entre el HD y el Full HD. Entendemos que la mayoría de los que estéis viendo este vídeo sí la veis, pero os queremos dejar claro que actualmente un Full HD es más que válido. Problema, y aquí empezamos con los puntos a favor del Xiaomi, que parece que no va a tenerlos. La batería del Note 4 nota y sufre ese aumento de pantalla. ¿Por qué? Porque aunque es una batería de más de 3000 mAh, podemos retirar, mejor dicho, remover la tapa trasera para acceder a ella, cosa que no podemos hacer en el caso del Xiaomi. Pues esta batería, que podemos ver aquí, nos da una autonomía de aproximadamente un día, con un uso medio, porque tampoco hacemos los análisis muy intensamente porque queremos un uso real. En nuestro caso, aunque siempre decimos que esto es muy relativo, el uso medio nos da un día de autonomía. ¿Qué pasa? Que en el caso del Xiaomi ha llegado a rozar los 2 días con un uso similar. O sea que esto es bastante importante. El Note 4 es de la familia Note, de los Galaxy Note, que siempre ha tenido como una de sus banderas la autonomía. Y en el caso del Note 4, sin ser mala autonomía, le ha pasado algo similar, aunque no de forma tan descarada, como al LG G2 al pasar al LG G3, que es que ha disminuido mucho su autonomía para tener mucha más resolución de pantalla. ¿Nos compensa? Pues hombre, depende. ¿Por qué? Porque si valoramos mucho la batería, no nos compensa. Pero si no, y vamos a cargarlo igualmente todos los días, pues vaya, ¿qué más nos da? Tendremos una mejor resolución y una mejor nitidez. A la hora de verlos a la luz del sol, las dos se comportan bien, pero la del Note 4 es impresionante. Nos ha gustado mucho más. Vais a poder ver alguna fotografía en las redes sociales que hemos subido de cómo se ve la cámara. También la vais a ver en el post que os dejamos en el enlace, ya lo hemos dicho antes. Y como decimos, el tema de la autonomía es algo en lo que sí hay mucha diferencia. Estamos hablando del doble. Pasamos a las cámaras, y es que los dos terminales tienen unas cámaras bastante decentes. En el caso del Samsung de 16 megapíxeles, en el caso del Xiaomi de 13, pero como decimos, eso siempre es lo de menos. Vamos a poneros encima de este vídeo algunas de las fotografías que hemos tomado con ambas cámaras y decir que aunque las dos están bastante bien logradas, las cámaras, las interfaces como veis también, pues nos quedamos con la del Note 4, porque la verdad es que el trabajo de Sony con el sensor que implementa el Samsung, y sí, lleva un sensor Sony, ha sido bastante bueno. Decir que la cámara del Note 4 empieza a notar o a demostrar su superioridad, sobre todo en fotografía nocturna, pero como decimos, a la luz del sol las dos cámaras son bastante solventes, como podéis ver vosotros mismos. Seguimos avanzando y pasamos a hardware, al software, después de haber terminado el hardware, como decimos. Y es que los dos móviles tienen una versión de Android bastante modificada, pero no exactamente de la misma forma. Nos explicamos. El Samsung Galaxy Note 4 tiene la interfaz TouchWiz, que como ya habéis visto en el análisis, ha sido, digamos, rediseñada, un poquito más ligera. Y como veis, tenemos muchos accesos directos en las notificaciones, tenemos una configuración de los ajustes bastante avanzada, tenemos, por supuesto, la escritura con el S Pen, tenemos la configuración del hardware, que también depende del software, como el lector de huellas, el sensor de pulso cardíaco,
el propio stylus S Pen, etc. Esto se nota, pero no deja de ser Android, es decir, cualquiera que coja un Android y coja un Samsung, un Android entendemos un Nexus, por ejemplo, o otro móvil AOSP como BQ, Energy System, etc., incluso la propia Motorola, pues no va a haber mucha diferencia. Tenemos los escritorios, tenemos las notificaciones, si dejamos pulsado vamos a abrir Google Now, podemos acceder a la pantalla en multiventana, además de, como veis, la multitarea. Sin embargo, si nos vamos al Xiaomi, vamos a estar ante una modificación de Android lo suficientemente intensa como para que parezca otro sistema operativo. ¿Por qué? Porque tenemos los escritorios, sí, pero esto a la vez son las aplicaciones. Funciona igual que iOS, ya lo hemos dicho 1000 veces, no vamos a repetirlo mucho más, pero es una diferencia sustancial y hay muchas personas a las que no le gusta. Las notificaciones, por otro lado, tenemos dos pestañas, cosa que antes era así en Android, incluso el Android 4.4 la tenía. Hacemos un swipe hacia abajo, hacemos dos, es decir, no es lo mismo bajar con un dedo que bajar con dos, pero en el caso de Xiaomi, pues decimos, se comporta de forma diferente. Además, tenemos muchas modificaciones en los ajustes que no son propias de Android, por ejemplo, el comportamiento de los botones físicos, cosas que no tienen muchos Android, el poder activar la cámara desde la pantalla de bloqueo, la configuración del LED de notificaciones, de los auriculares. Como decimos, Xiaomi con su ROM MIUI ha construido casi un fork de Android, y esto también se ve en otros aspectos, como las aplicaciones preinstaladas. Aplicaciones chinas, porque esto es un móvil importado, Xiaomi no vende, al menos actualmente, de forma oficial en Europa, y que, pues digamos que vienen precargadas. ¿Que a Samsung le pasa lo mismo? Hombre, pues cierto, y ya nos hemos quejado de ello, pero preferimos que vengan Twitter, Facebook, Dropbox y Evernote que aplicaciones chinas que fuera de su mercado pues no son muy utilizadas. Como conclusión, y vamos a pasar ya a ese punto, decir que ambos son grandes terminales, pero hay dos diferencias sustanciales. Una, el precio. El Note 4 cuesta el doble que el Xiaomi Mi 4. Es cierto que el Note 4 de 32 GB cuesta el doble que el Xiaomi Mi 4 de 16 GB y que hay una versión que ya tenéis que irte a los 64, pero aún así hay mucho dinero de diferencia. A favor del Samsung, decir que su pantalla es mejor, que tiene hardware bastante diferenciado, como el lector de huellas, el S Pen, que no hemos mencionado pero que ya hemos analizado en el análisis del Note 4, que os invitamos a ver, también el análisis del Xiaomi Mi 4, y por último, el último aspecto de hardware, que es el pulsómetro, que también nos hemos enseñado en el análisis. El Xiaomi Mi 4 es un terminal más equilibrado, más cómodo en la mano, más pequeño, igualmente potente y además con una autonomía mucho mayor. Pero el Note 4 dispone de hardware que no tiene el Xiaomi Mi 4. Tiene una pantalla mucho más grande para el que valore eso. Es capaz de, pese a tener una pantalla mucho más grande, como decimos, ser controlado como un smartphone un poco más pequeño. Estas funciones ya las hemos visto en el análisis, nos vamos a entrar en detalle, pero sí decir que hay una diferencia sustancial. También es verdad, a la hora de llevarlo en el día a día, el Xiaomi Mi 4 es mucho más cómodo. Y personalmente estoy usando actualmente un LG G3, por lo tanto, se parecería más al Note 4 que al Xiaomi, pero en realidad no es así. Es mucho más cómodo un terminal de 5 pulgadas que de 5,7. Ojo, esto es una opinión. Y cuando damos una opinión en un análisis lo dejamos muy claro, porque es solo una opinión. El Note 4 es un gran terminal. Es prácticamente perfecto. Un poco caro. Bueno, sí, todos los terminales de gama alta con Android suelen salir por un precio de unos 600, 700 euros, salvo excepciones, ¿no? Pero cuando entramos en móviles chinos, pues la verdad es que esa diferencia empieza a ser considerable. Queremos haceros una pregunta. Y es que seguro que os gustan los dos móviles, habrá algunos que os guste más uno y habrá otros que os guste más otro. Pero queremos preguntaros y que nos respondáis en los comentarios. ¿Veis interesante pagar el doble por un Note 4 cuando por la mitad de dinero, valga la redundancia, tenemos un Xiaomi Mi 4 aunque tengamos que importarlo? ¿O aspectos como el hardware, la garantía, el no tener que pasar por aduana, os compensa pagar ese plus de precio para tener el móvil coreano en vez del chino? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, se nos ha ido un poquito el vídeo, pero os queríamos contar tantas cosas que al final siempre tenemos que recortar y bueno, de vez en cuando pues nos pasamos un poco. Os invitamos a que os suscribáis al canal, a que compartáis el vídeo en redes sociales, a que le deis a me gusta si os ha gustado el vídeo, a que nos comentéis, que nos habléis también por Twitter, porque nos encanta Twitter, y en Google+, tanto a la cuenta de Faxandroid como a la mía propia, Álvarez del Vallo, y estaremos encantados de comentaros cualquier respuesta, sugerencia, y si las tenéis vosotros, pues mejor todavía. Un saludo.